En cuanto a generalidades del estafilococo, entonces recordar que es principal en infecciones de piel y tejidos blandos, en intoxicación alimentaria, bacteriemias, endocarditis, presente en osteomielitis, artritis séptica y síndrome de shock tóxico, que no es lo que nos reúne el día de hoy, pero para que lo tengamos en mente en cuanto pensar en el aislamiento de este germen. Bueno, entonces, cuando nos enfrentamos a un aislamiento de Staphylococcus aureus o en general de un gran positivo, que digamos que hicimos el cultivo y no ha pitado aún completo, pero dice, eh, se observan cocos gram positivos. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué antibiótico le debería poner a mi paciente? Inicialmente, hay que saber que en realidad los estafilococos aureus en su patrón silvestre son sensibles a absolutamente todo, incluidos los betalactámicos. Sin embargo, más o menos por allá en 1923 y cuando se empezó a comercializar la penicilina en 1943, cuando Alexander Fleming la descubrió, eh, pues empezó a aumentar un montón la resistencia a las penicilinas por la producción de la penicilinasa. Entonces, el día de hoy, a 2025, sabemos que aproximadamente un 90% de los estafilococos aureus tienen una resistencia adquirida a las penicilinas. ¿Listo? Entonces, su patrón silvestre en realidad es sensible a todo, pero hoy en día el 90% son resistentes también a las penicilinas. ¿Y cómo, digamos, cómo se dio eso o cómo funcionan las penicilinasas? Básicamente hay que saber que estos antibióticos se unen a las PBPs en la pared celular y bloqueaban su función. Entonces es importante recordar cómo es esa síntesis del peptidoglicano, pero básicamente recordar que es necesario entrecruzarlas, primero en una fase citoplasmática, después una fase en la que se transporta todo ese componente del peptidoglicano y finalmente se transporta fuera de la membrana donde se empieza a entrecruzar y a formar, ¿cierto? Es allí donde van a actuar los beta-lactámicos e inhiben la síntesis de la pared celular. Cuando tenemos esa producción de penicilinasas, inactivan el anillo beta-lactámico al hidrolizar las uniones peptídicas. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde salió esta mutación? Bueno, la tenemos en el gen BLAS-Z y este está normalmente en un plásmido. ¿Listo? Recordar que no es el material genético principal de la bacteria, que está normalmente enrollado en un anillo, sino que suele ser un strand de material genético adicional que además fácilmente se intercambian las bacterias entre ellas. Este gen, además, con frecuencia también tiene genes de resistencia a eritromicina y a gentamicina. En esa imagen que estamos observando a la derecha, nos está mostrando un poco cómo sucede esa activación del gen BLAZ en la bacteria. Eh, Generalmente, u- Disculpa, un segundo. O sea, no para restar lo que estás diciendo, que es vital. ¿Me escuchan bien ahí? sí, doctor. Pues, o sea, en cuanto a al componente plasmídico, cabe acotar que ya la transmisión del plásmido entre estafilococos es abundante, porque pues ya, como muy bien dijiste, más del 90% lo comparten. No obstante, el estafilococo, como el resto de las bacterias, sean gram negativas o positivas, son capaces de recibir dicho plasmido de otras bacterias, no necesariamente solo eh, por adquisición del plásmido a través del ambiente, sino que también a través de mecanismos no muy bien descritos, pero históricamente sí se ha documentado la presencia de mecanismos como la transfección, o sea, una partícula viral que como tal solo infecta, por decirlo así, el plásmido dentro de la bacteria, está la transformación, que solo pues es básicamente un mecanismo que se hace a través de un choque, sea tanto metabólico como térmico, que recibe la bacteria durante algún estímulo aislado. Eh, y pues no tanto en las bacterias gram positivas, un poco menos frecuente en el medio, aunque sí es uno de los métodos de variancia genómica que, pues, a través de los cuales incurren las bacterias, que viene siendo la formación del pilo sexual que tienen las bacterias. Eh, entonces, que un estafilococo aureus no lo tenga, básicamente predispone a un factor de riesgo que lo vaya a adquirir en algún momento de cualquier otra bacteria que haya estado en el medio que contenga ese plasmido. Porque pues el plasmido, o sea, el ADN, eh, pues así circular, se puede encontrar en cualquier membrana del cuerpo solo por la destrucción inmune en cualquier animal. O sea, se ha estudiado muy bien en ratas y en porcino el desarrollo de esa transfección, el desarrollo de estas penicilinasas a través de esto. Pero
Sí, era más que todo un fun fact, no es nada más. Gracias, doctor. Bueno, entonces en la imagen de la derecha lo que estamos observando es como ante la presencia de la penicilina, que es lo que están observando en la parte inferior, básicamente se activa ese BLA-R1, que es como una alarma dentro de la célula o dentro de la bacteria que va a avisar que está la presencia de la penicilina. Esta se va a clivar y al clivarse va a activar un operón. Recuerden que el operón básicamente va a decidir la transcripción y la lectura de un segmento o no del ADN. Cuando se activa este operón, básicamente se va a activar la lectura y la transcripción del gen BLAZ, produciendo esta penicilinasa. Listo. Eso en cuanto a la penicilinasa. Resulta que entonces, después de que nos dimos cuenta que ya no le servía la penicilina, se empezaron a hacer Va- otro tipo de antibióticos. ¿Sí? Valeria, hay una cosita sobre la blaceta que Sí. sería chévere también como que supiéramos como porque puede adquirir una relevancia clínica más adelante. Y es que ustedes saben que en la meticilinosensibilidad, la cantidad de, pues digamos, de penicilinasa que se produzca, históricamente se ha asociado con un fenómeno que se llama el efecto inóculo. ¿Alguien sabe eso qué es? Eh, sí. ¿Qué es eso, Valeria? Básicamente lo que he leído sobre el efecto inóculo es que a una mayor cantidad de bacterias, normalmente a 10 unidades a las 7 mayores unidades formadoras de colonia, va a ser más difícil, digamos, que el antibiótico funcione o que tenga una mayor efectividad en su funcionamiento por esa gran cantidad de colonias que hay, es lo que tengo ¿Y entendido. sabes, y sabes clásicamente con qué antibiótico se ha relacionado ese efecto inóculo en estafilo? Sin, no estoy tan segura. Entonces es chistoso porque es que la blaceta no es una sola secuencia, son 5 secuencias diferentes porque hay blaceta A, blaceta B, C, D y E, ¿sí? O sea, de esos varios isotipos, hay unos que tienden a hiperproducirse cuando hay un inóculo aumentado del estafilo, así como tú dices, 10 a la 7, que suele ocurrir en infecciones invasivas, es decir, aquellas que tienen compromiso de compartimento plasmático, aquellas que hacen endocarditis o aquellas que hacen infecciones de compartimentos profundos. Y está clásicamente relacionada con la cefazolina. Exacto, con quien lo estaba diciendo en el chat. La cefazolina en esos escenarios clásicamente exhibía en microbiología clásica una MIC mayor de 32 miligramos litro. Pero, una cosa que es bien interesante que estamos encontrando ahorita en estudios de endocarditis, de secuenciación de las válvulas en la que cogen, pues digamos, el microorganismo, lo secuencian y miran cuál es el subtipo de BLA que tiene y miran si está haciendo efecto inóculo, es que también lo puede hacer a las penicilinas isoxazólicas. Y eso en estos estudios se está representando en mayor asociación con mortalidad. Entonces, eso es una cosa que probablemente va a adquirir mucha más relevancia conforme los mecanismos diagnósticos nos permitan establecer qué isotipo de blaceta tiene el paciente y a partir de ello que nos empecemos a inventar estrategias, así como nos inventamos las terapias de rescate para las bacteriemias persistentes de las que en algún momento hablaremos. De acuerdo, gracias, doctor. De hecho, sí, sí lo íbamos a mencionar más adelante un poco, hablando sobre uso de cefaso versus oxa en ciertos escenarios. Entonces, entonces cállame cuando esté diciendo cosas que vas a decir más adelante, perdón. Listo, no hay problema. Bueno, entonces después de que nos dimos cuenta que no nos servía la penicilina, dijimos, bueno, vamos a tener, se creó otro grupo de antibióticos, especialmente la meticilina y las penicilinas antiestafilocócicas. Y nos dimos cuenta que también hubo resistencia a estas. ¿Y qué pasa o cómo se da esta resistencia? Específicamente por una mutación de la cadena terapéutica. Esto se da porque hay una resistencia a través de unas nuevas PVPs, que es las PVPs 2A, y es un complejo enzimático. Estas van a estar traídas o van a estar codificadas por el gen MEC2 y básicamente lo que hace es que cuando se entrecruza el peptidoglicano, cuando normalmente pues se entrecruza, van a inhibir esos entrecruzamientos del beta-lactámico usual.
y va a ser resistente a pues, cefalosporinas en general y carbapenémicos. Entonces, si quieres, dale a la siguiente. Entonces, cuando tenemos esta resistencia, lo que estamos observando es que no solo tenemos la inhibición usual a las PBPs, sino que como tenemos esta PBP2A, tiene como un segundo mecanismo de acción donde el beta-lactámico ya no solo se va a unir al punto de acción enzimática, sino también a su punto alostérico. Y esa alteración en ambas partes va a permitir que mientras que estoy intentando hacer la formación de la pared con la PBP2 usual, que podría estar inhibida por el beta-lactámico, también la sigue haciendo con la PBP2A. Entonces cambia la diana terapéutica y por eso es que no nos va a funcionar ese tipo de antibiótico tampoco. Sigue, por favor. Listo. Y lo que les mencionaba, se han descrito en escenario hospitalario o en escenario comunitario dos tipos de MRSA, que son los que se van a dar precisamente por este gen que les acabo de mencionar y por la producción de las PDP2A, donde generalmente las que son comunitarias son sensibles a todos los antibióticos no beta-lactámicos, excepto macrólidos, y suelen ser más virulentos. Y digamos que esto era anteriormente relevante, como les venía mencionando. Actualmente esto ha cambiado, se han mezclado. Y cómo saberlo es la duda, ¿no? ¿Cómo sé si es hospitalario o más comunitario? Actualmente suelen ser más de patrón comunitario, pero entonces para saberlo nosotros podemos revisar qué tal está la sensibilidad o la resistencia a otro grupo de antibióticos, que van a ser las MLCB. Entonces, si quieres, sigue. ¿Qué son los MLSB? Este grupo incluye macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B. Entonces, para recordar un poco, los mecanismos de acción de los macrólidos va a ser básicamente por obstrucción en el túnel de salida de la síntesis de las proteínas a nivel ribosomal. Cuando se está finalizando, pues como bien dice su nombre, la finalización de la producción de la proteína en el túnel de salida de la misma, pues va a llegar la eritromicina, bloquea este peptidil tRNA, que es el que importante para ese transporte de los distintos aminoácidos y la función de la proteína, y pues lo inhibe. Básicamente eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo va a generar resistencia a los macrólidos la bacteria? Hay tres formas en las que vamos a tener resistencia a este grupo de MLCB. Por un lado tenemos la modificación del sitio, entonces esto se va a dar porque hay una metilación específica sobre el punto que les acabo de mencionar del túnel de salida de la proteína en el ribosoma. Esta metilación lleva a una modificación del sitio de acción y pues tenemos esta resistencia. Hay otra forma, todo esto está codificado por los genes ERMA. Ahora, cuando tenemos otra posible presentación es que tengamos bombas de flujo que básicamente se van a presentar por la presencia de del gen MSR o MEF, y también tenemos inactivación enzimática, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si quieres, sigue, Manu. Cuando tenemos entonces los... Sigue, por favor, lo siguiente. Cuando tenemos entonces la expulsión activa, sabemos que esa expulsión activa se va a dar con átomos entre 14 y 15, que van a ser eritromicina, claritromicina, acitromicina, que son las que más comúnmente utilizamos en la clínica, y generalmente la resistencia a estas va a ser dada por este mecanismo de acción. Si quieres, devuélvete. La anterior, anterior, anterior. Ya va, es que me acuerdo, pero ya. Estás con el lapicito. Listo. Entonces, cuando tenemos resistencia a las estreptograminas, en general a todas menos la A, es decir, cuando tenemos resistencia a eritromicina, citromicina, todos los macrólidos, y a estreptograminas B, suele ser por la metilación del ARN a nivel ribosomal en su subunidad 23S, como lo está mostrando la imagen. Tenemos las bombas de expulsión, como les mencionaba, normalmente con aquellos que tienen de 14 a 15 átomos, y tenemos la modificación de la diana terapéutica, que va a ser normalmente con clinda, y
no más. Entonces, todo esto en qué se resume, en que a través del análisis de esta resistencia a MLSBs yo puedo saber qué tal está mi resistencia o qué patrón tiene mi estafilococo. Entonces, si quieres, sigue. Y eso va a ser de la siguiente forma. Si me sale, por ejemplo, que está sensible a eritro o resistente a eritro, yo tengo que tener cuidado porque aquí en general cuando estamos observando este antibiograma va a ser porque quiero tratar infecciones de piel y tejidos blandos, por ejemplo. Y lo que quiero utilizar usualmente va a ser clinda. Quiero saber si puedo utilizar ese antibiótico, además de tipificar o saber qué tipo de estafilococo tengo enfrente. En ese escenario, entonces yo necesito saber y comparar Clinda, saber bien la resistencia de Clinda versus, por ejemplo, eritro. ¿Qué pasa? Muchas veces eritro me va a salir sensible o resistente y demás, y Clinda también, sensible o resistente. Sin embargo, en algunos escenarios, la clindamicina me sale sensible en el antibiograma, pero puede tener de manera inducible resistencias. ¿Y yo cómo voy a saber eso? Cuando en el laboratorio lo pongo en un disco y le pongo al lado también eritromicina, y la eritromicina lo que va a hacer es que va a inducir la expresión de ese gen de resistencia, creando lo que nosotros llamamos como un D-test, porque se forma, si observan en la pantalla, esta forma de D. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque cuando tenemos la eritromicina al lado de la clindamicina, si esta es una resistencia inducible, se va a mostrar esa unidad de Shine-Dalgarno que es la que va a mostrar o inducir la resistencia y allí es que lo vamos a notar. Esto pues es bastante útil porque así yo sabré desde el laboratorio si en verdad esta clinda era sensible o en realidad era una resistencia inducible. Entonces se ponen los dos discos, por ejemplo, eritro y clinda, y si eritro induce la resistencia, se forma esta línea que les mencionaba, pero si al contrario no, se forma un halo de 15 a 20 milímetros y pues básicamente tendré con seguridad la información de que la clinda es sensible a este antibiótico y el estafilococo es sensible a este antibiótico. Esto es de bastante relevancia en la clínica. Si quieres, sigue. Este análisis se tiene que hacer con una microdilución en el laboratorio que dura aproximadamente 18 horas, que es lo que pues, se demora en total el proceso. Listo. Ahora hablando un poco sobre la resistencia, entonces ya hablamos sobre la resistencia a betalactámicos, penicilinas, antiestafilocócicas, MLSBs, y después se nos ocurrió y se creó también la vancomicina, que específicamente no actúa sobre las PVPs, sino que en esa porción final que es necesaria para la unión de las cadenas del peptidoglicano, que son pues los terminales de alanina. Lo que hacen los glicopéptidos, donde tenemos la vancomicina, es unirse justo a esas porciones de alanina, evitando pues ese entrecruzamiento entre las fibras del peptidoglicano. Entonces, ¿cómo se da la resistencia a la vancomicina? Resulta que esto en realidad es bastante extraño. Tenemos distintos nombres para estas cepas de resistencia. Tenemos Visa, Versa, o Gisa y Versa. Esto específicamente es porque Visa, la V, viene de vancomicina y los que son G viene de glicopéptido, que es en realidad el grupo de antibióticos al que corresponde la vancomicina. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos resistencia a la vancomicina? Lo que hace la bacteria es aumentar muchísimo el tamaño de su peptidoglicano, como están observando en la parte inferior de la imagen, y esto hace que el glicopéptido se quede en su parte exterior y no logre llegar de manera más cercana a la membrana celular donde se está haciendo todo el proceso de formación del peptidoglicano para la pared y pues se forma esta resistencia. ¿Qué sucede? Hay distintos puntos de corte en cuanto a la MIC, que es esa concentración inhibitoria mínima, para saber si yo estoy ante una cepa que es VISA, que es una resistencia intermedia a la vancomicina, o VERSA, que es una resistencia total a la vancomicina. Esos cortes van a ser distintos en algunas literaturas. Si nosotros miramos el CLSI, nos va a decir que va a ser resistente totalmente cuando tenemos una MIC mayor a 16, intermedio entre 4 y 8 y susceptible si es menor a 2. Pero si miramos lo que dice el EUCAST, por ejemplo, es que simplemente a partir de mayor a 8 ya hay resistencia total.
Y el mecanismo en el que se da esa resistencia total va a ser distinto al de la visa, sino que va a ser, si quieres, sigue. No porque tengamos una membrana muy gruesa, sino que esa finalización del peptidoglicano, esos dos péptidos finales, no van a ser de alanina, sino que se va a modificar ese extremo final de alanina, como están observando en la imagen, y pues vamos a tener resistencia. Entonces, este perfil de resistencia es el Versa, se da debido a la transferencia del operón VAN A, que normalmente lo tiene es el Enterococcus fecalis, y está, pues lo que les mencionaba, lleva a la sustitución del péptido final de este terminal de alanina. Normalmente es el faesio y la hablamos, o sea, el término es resistencia de alto nivel, ¿sí? Sí, Como, como para ponerlo en contexto. Pero es que acuérdense que cuando estamos hablando de mix de vancomicina, uno habla de sensibilidad real al glucopéptido con mix por debajo de uno, que es lo que uno puede equiparar en modelos clínicos en una infección invasiva con un área bajo la curva sobre MIC entre 400 a 600 miligramos mililitro en 24 horas, ¿sí? A pesar de que CLSI ponga este marco de 2 como sensible, es muy difícil en un modelo clínico real llegar hasta esos puntos. Entonces, hablamos de resistencia intermedia, pero eso es una resistencia completa, ¿sí? Y hablamos resistencia de alto nivel, pero eso es una resistencia completa, o sea, para que no quede en el ambiente que el uno es a medias y el otro sí, entonces si de pronto le ponemos alta banco, entonces no, ¿sí? de acuerdo, sí. Listo, gracias. De hecho, y un poco con esa misma línea del comentario, estos genes de resistencia o estos perfiles de resistencia son bastante extraños. En nuestro país no se ha reportado ninguno hasta el momento. En Latinoamérica se han reportado desde en Brasil y deben ser de notificación obligatoria, pues porque nos están hablando de unos nuevos perfiles de resistencia en el país, en el que debemos tener más cuidado con el uso y el manejo de los antibióticos, como les estamos mostrando en la imagen. Entonces, tanto Visa como Versa no se usa banco y de una vez se tiene que notificar. Bueno, entonces todo esto, digamos que entendiendo estos perfiles de resistencia nos lleva a saber cuál es el perfil de resistencia de mi estafilococo cuando tengo el antibiograma, cuando ya sale el análisis del cultivo y qué opciones terapéuticas tengo para estas infecciones. Entonces, lo primero que normalmente debería hacer cuando tengo un antibiograma en el que veo que tengo un aislamiento de estafilococo aureus sería en teoría mirar las penicilinas. Sin embargo, ya vimos que el 90% de los estafilococos son resistentes a las penicilinas, por lo que me suelo saltar este paso. Continúo con las penicilinas antiestafilocócicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el primer paso? Si yo soy sensible a estas penicilinas no estafilocócicas, estoy ante un patrón MSSA, es decir, susceptible a Staphylococcus aureus y simplemente tengo una producción de penicilinasa. Ante este escenario, yo tengo distintas opciones terapéuticas como dicloxacilina, cefalosporinas de primera generación y demás, porque precisamente estoy sensible ante OXA, que es lo que estaba mirando. Ahora bien, si por el contrario tengo una resistencia a oxacilina, lo que va a seguir es mirar el test de cefoxitin, que ya vamos a mirar cómo interpretarlo. Pero si me sale que es resistente a oxacilina, tengo dos posibilidades, o que sea Borsa o que sea Moxa. Esto lo podemos ver de manera más clara en la siguiente imagen. Si quieres, dale dos a la derecha. En este algoritmo que nos ofrece precisamente la cardio, donde nos dice, mire, usted revisa oxacilina. Si es sensible a los dos, lo que les mencionaba, meticilino sensible y puedo manejar con oxa o con cefalosporinas de primera generación. Si es resistente a oxacilina y el test de cefoxitin me sale negativo, lo que yo tengo es un BORSA, en donde el mecanismo de resistencia no va a ser per se de PBP2A, sino otro. En este escenario que puede ser hiperproducción de penicilinasa, modificación de otras PDPs como PDP1, 2 y 4. Y tengo otros antibióticos que puedo utilizar como vancomicina, daptomicina o linezolid. El tercer escenario es que yo tenga oxacilina y test de cefoxitin positivo, lo que me está indicando que hay presencia del gen PBP2A y en este escenario es que voy a mirar MLCBs como opción terapéutica. Entonces, si quieres, devuélvete, Manu. Entonces, cuando yo simplemente tengo un Borsa o un Moxa, lo que tengo es resistencia a todas las penicilinas
Y mis opciones terapéuticas son las que observan a la derecha, Banco, Lineso, Dapto, Clinda y demás. Ahora bien, cuando yo hago el test de cefoxitin, que para dejarlo claro, si no se mencionó anteriormente, el test de cefoxitin básicamente lo que hace es mostrarnos si hay presencia o no de ese gen PDP2, PDP2A, que nos habla de resistencia a meticilina, o sea, un MRSA, es básicamente lo que se hace para identificarlo. Y entonces nos habla de resistencia a todos los betalactámicos, menos las cefalosporinas de quinta generación, como la ceftarolina, porque están creadas y dirigidas específicamente para la PDP2A. Y entonces, si yo tengo un test de cefoxitin positivo, yo sé que tengo esa presencia del gen PDP2A y tengo MERSA. ¿Listo? Ese es el perfil de resistencia de mi paciente. Que es importante, la mayoría de los antibiogramas no dicen test de cefoxitin sensible o resistente, sino que dicen positivo o negativo. Entonces, un test de cefoxitin positivo me habla de presencia de MERSA y un test de cefoxitin negativo me habla de sensibilidad. Listo. Y después miro qué tal está Banco, donde podemos tener los dos escenarios que les mencionaba anteriormente, que sea visa o que sea versa. Después entonces lo que miramos son este grupo MLSB, macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. De relevancia la clinda. Es por eso que estamos mirando en general este como siguiente paso después de saber que es un MERS. Entonces los escenarios que les mencionaba eran eritromicina y clinda sensible, que básicamente me está diciendo que es un patrón comunitario, este MERSA es un patrón comunitario, y yo puedo utilizar Clinda, ¿cierto? El siguiente es que yo tenga eritro resistente, pero Clinda me salió sensible. Y entonces yo digo, ¿será que sí es cierto? ¿Será que en realidad es una resistencia inducible? Entonces ahí es que hacemos el D-test, como les mencioné anteriormente, y si me sale positivo, pues yo sé que este es un patrón además intrahospitalario. Y el tercer escenario es simplemente que yo tenga tanto eritromicina como clindamicina resistentes y no puedo utilizar claramente este manejo antibiótico y también es un patrón intrahospitalario. Esto todo se resume un poco en esta imagen, que es lo que les estoy mostrando. Básicamente ya hablamos de la oxacilina, entonces inicio, miro penicilinas. Esperen, yo rayo en la pantalla. Miro penicilinas, que en realidad va a ser muy raro y sospechoso que sean sensibles. Si son resistentes, entonces tengo producción de la penicilinasa A por este ejemplo Z y voy a seguir a mirar oxacilina, que es la penicilina antiestafilocócica. Si la oxacilina me sale resistente, entonces yo voy a decir que estoy entre un patrón Borsa, por ejemplo, o Moza, y me voy a mirar qué tal está el test de cefoxitina. Antes de esto, si me sale que es sensible a OXA, pues yo sé que es un MSSA y tengo esto como opciones terapéuticas. Ahora, si tengo test de cefoxitin positivo, es decir, tengo la presencia de PDP2A por el gen MECA, mis opciones van a ser Clinda y me voy a mirar si de verdad la puedo utilizar. Todo esto mirando además el D-test en los escenarios en que eritro me salga resistente y Clinda me salga sensible. Y estos son los patrones BISA o GISA, que es lo que les mencionaba, la G simplemente se refiere a glicopéptido, y en general esto es como el orden en el que deberíamos interpretar estos antibiogramas. Bueno, entonces, como mencionábamos anteriormente, en algunos escenarios se habla del efecto inóculo, que es esa presencia de una gran turbidez de bacterias, normalmente muchas unidades formadoras de colonias, y en esos escenarios hay quienes sugieren, bueno, quizá entonces no debe utilizarse FASO u OXA, o qué es lo que debería utilizar para manejar estas infecciones, ¿cierto? Cuando son MSSA, es decir, son sensibles a OXA, pero también como manejo antibiótico yo podría tener cefalosporinas de primera generación, como vimos en la imagen anterior. Y la pregunta es, bueno, si se puede utilizar mejor cefaso, se puede utilizar mejor OXA, ¿cuál debería ser mi conducta clínica? ¿Qué es mejor? En realidad no tenemos ningún estudio que los compare cabeza a cabeza en la actualidad, sin embargo sí tenemos literatura retrospectiva, eh, como por ejemplo este estudio. Ah, bueno, ya tenemos uno. Hay uno, bueno,
Lo estábamos revisando con el doctor Enrique, que todavía no ha salido, pero sugiere que simplemente no hay menor, o sea, no muestra inferioridad la cefazolina versus la oxacilina. Pero ahorita como estudios finalizados que tengamos en este momento, tenemos este que básicamente nos dice que pareciera que ambos funcionan igual, nos va igual de bien con ambos. Sin embargo, pareciera que Cefaso tiene un perfil, digamos que de seguridad mayor. Doc, si quieres, cuéntanos del estudio. Así, perdón. Pues es que es súper interesante porque es que ustedes saben que yo vengo diciéndoles desde hace rato como que parece que son lo mismo, pero como que no podíamos estar realmente seguros porque todos los datos que tenemos son retrospectivos. Y los datos retrospectivos lo que nos están diciendo es, parece que en infección invasiva les va igual. Y esto se dieron cuenta, es una historia súper curiosa porque se dieron cuenta de eso porque en Argentina nunca importaron penicilinas isoxazólicas. Y ellos se daban cuenta que en sus series de cirugía cardiovascular los pacientes no se morían más que en la literatura internacional, ¿sí? Y ellos decían, pero oiga, a nosotros en teoría se nos deberían morir más porque por el efecto inóculo en meticilino sensible, nuestros pacientes teóricamente todos tienen 10 a las 7 unidades formadoras de colonias. Entonces, pues vamos a tratar de mirar qué puede pasar si nuestros pacientes los tratamos en retrospectiva y los comparamos los datos. Y ellos sacan una publicación por allá en 2012 o 14, no me acuerdo bien, en la que dice que aparentemente las cefalosporinas de primera generación van a conllevar menos riesgo de nefrotoxicidad y menos riesgo de hepatotoxicidad, porque es que nosotros nos olvidamos que las penicilinas isoxazólicas, por la cantidad neta de antibiótico que son muy tóxicas, ¿sí? Y pues la discusión se quedó más o menos ahí. Hay un par de metaanálisis retrospectivos al respecto de eso que casi todos los forest plot terminan favoreciendo en desenlaces de seguridad cefaso. Y ustedes saben que esos desenlaces de seguridad se representan pues posteriormente en mortalidad. Y luego está el estudio SNAP que salió ahorita como el 12 de abril, una vuelta así. Y entonces este estudio finalmente compara prospectivamente oxacilina contra cefaso, ¿sí? Es un estudio que tiene un diseño de no inferioridad, pero los pacientes no se mueren más con cefaso, que es súper interesante, y de hecho tienen menos efectos adversos en el corto plazo dados por como lesión renal que los lleve a diálisis y por hepatotoxicidad. O sea, ya sabemos prospectivamente que esto es así. Entonces, muy probablemente vamos a terminar viendo que incluso en infecciones de alto inóculo, la cefalosporina de primera generación se va a terminar volviendo el estándar terapéutico. Y encima si nos ponemos a comparar ambas moléculas, eh, pues o sea, el argumento clásico colombiano cuando lo comparamos, o sea, cuando vemos un estudio que muestra un medicamento así relativamente novedoso o viejo que puede ser utilizado, siempre va a estar el argumento de, bueno, y los costos, porque pues ese es, yo creo que uno de los puntos de contención que más se tienen en las discusiones de manejo de las enfermedades en general. Y una vendría siendo, bueno, el costo de la cefazolina versus la oxa. Y pues ustedes se ponen a comparar los costos al por mayor de ambas moléculas, pueden bajar un poco más, pero el, el costo, a fin de cuentas, es hasta discretamente inferior en la cefazolina. Ambas ampollas rondan los 5.800 pesos por ampolla. Eh, y pues sabemos que la frecuencia del uso del antibiótico de uno versus el otro es inferior, entonces puede ser hasta más barato pues la cefalosporina de primera generación. Claro, su monitorización y todo lo demás, pues yo creo que eso sería un estudio que podríamos, o sea, podría beneficiarse. Yo creo que si cualquier mente acá proactiva quisiera plantearlo, yo creo que es muy útil. Pero sí es interesante y es una cosa muy bonita saber que por lo menos no nos tendríamos que abrir un hueco en el bolsillo para poder incurrir en este tratamiento. De acuerdo, muchas gracias. Ahí les compartí el link del estudio que mencionábamos, el SNAP. Y este estudio que también dice básicamente lo mismo, y es que no hay inferioridad y que pareciese que el cefaso es más seguro. ¿Sigue?
Bueno, hablando un poco y rápidamente para que podamos seguir a la parte práctica de lectura de los antibiogramas, en cuanto a resistencia al Inesolid, pues sabemos que normalmente lo utilizamos es en neumonías por MERS o en infecciones de sitio operatorio. Y su mutación o su resistencia va a ser por mutaciones puntuales en la subunidad 23S del rRNA. Esto es por un gen que viene también en un plásmido, que es el CFR, que es cloranfenicol y floranfenicol, lo que traduciría esta sigla. Entonces, sigamos, por favor. Es básicamente aquí, entonces, nosotros sabemos que tenemos su unidad 50 y su unidad 30, ¿no? Y la subunidad 50 está hecha de una subunidad 5S y 23S. Sigue, por favor. Y lo que vamos a ver es que básicamente hay una mutación en esa subunidad 23S que hace que la conformación per se del ribosoma se altere y pues el sitio de acción ya no sea el mismo y el INESO no puede actuar, como lo estamos observando allí, y es por añadidura de este grupo bioquímico. Tenemos resistencia entonces a lo que les mencionaba, cloranfenicol, glicosamídeos, oxazolidinonas, perdón, y estreptograminas A. En la imagen les muestro básicamente lo mismo, que es donde ocurriría esa mutación, que generalmente es donde actuaría el imesolid. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esta resistencia? Terapia previa con este tipo de grupo antibiótico y estancias en unidad de cuidado intensivo. Ahora bien, hablemos un poco sobre la resistencia a la aptomicina. La que estamos observando a la izquierda es cómo funciona la aptomicina, recordando entonces un poco esta formación de oligómeros que se translocan a nivel de la membrana celular y llevan a formación de poros y muerte celular. ¿Cómo va a estar, cuáles son esos factores de riesgo para resistencia a aptomicina? Terapia previa o infecciones profundas y mutación puntual de MPRF. Esto además no solo lleva a esta formación del poro, sino además una alteración de las cargas positivas y negativas en la bacteria. ¿Listo? Y se ha intentado mirar qué tal nos va si utilizamos beta-lactámicos más aptomicina en el manejo también de infecciones tipo MRSA para los pacientes para que nos vaya un poco mejor, pensando un poco en que si utilizamos dos mecanismos de acción distintos, nos vaya mejor. ¿Y por favor? Ahora hablando un poco sobre el grupo de aminoglucósidos, la resistencia se da por producción de enzimas modificantes. En general suelen ser el estafilo sensible a este grupo antibiótico. La resistencia más frecuente va a ser por el gen AAC, que es, si quieres, sigue, por producción de acetiltransferasas, nucleotidotransferasas y fosfotransferasas. Listo. Y si quieres, sigue en la siguiente, es un poco mejor. Cuando hablamos también de tetraciclinas, hay que saber que en este grupo la resistencia suele ser por expulsión activa y protección del ribosoma y debemos saber que cuando tenemos resistencias a tetraciclina, por ejemplo, por este gen, no podemos generalizar que porque tengo resistencia a tetraciclina, también, por ejemplo, tengo resistencia a doxi. Entonces tengo que mirar cada una en específico. Finalmente, con las quinolonas, estas suelen ser mutaciones en las cadenas de acción del antibiótico, específicamente entonces en la ADN topoisomerasa 4 y en la ADN girasa, y en la expulsión activa con el gen NOR-A. Este es en general una tabla que les muestra cuáles son esos mecanismos de resistencia, cuáles son los genes que los codifican y básicamente es como un resumen de todo lo que acabamos de mencionar para que lo puedan llevar a casa. Entonces, sigamos, ahora sí. Hablando rápidamente del Staphylococcus epidermidis, aquí es importante recordar que está asociado a infecciones A/B positivos. Su factor de virulencia es específicamente la creación de esta biopelícula, ¿sí? Y digamos que fue un fact importante, ¿de dónde sacó
este gen MECA, el estafilococo aureus del epidermidis. Entonces, su patrón silvestre suele ser sensible a penicilinas, pero normalmente tiene este gen MECA, entonces también son resistentes a MRSA. Y nuestras opciones de antibióticos son las que observan a la derecha, vancomycin y ceftarolina. Y específicamente cuando hablamos, sigue porfis, con Staphylococcus prophyticus, simplemente es importante recordar que suele estar es asociado a infecciones de vías urinarias y podemos hacer manejo usual con nitrofurantoína o fosfomicina, que también son inhibidores de, pared, de síntesis de pared celular. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto o podríamos seguir con la lectura de los antibiogramas. O alguno de los doctores que quiera aportar algo a lo que hemos mencionado. Listo. Entonces, mm, María Navarra, ¿que estás por ahí? Sí, perdón, es que no me abría el micrófono. Tranqui, no te preocupes. ¿Nos podrías ayudar a leer el caso, por favor? Sí, paciente femenina de 25 años asiste a consulta debido a cuadro de 4 días de evolución, inicialmente de coloración rojiza en la piel con signos de inflamación local que posteriormente se indura y colecciona, por lo que se da manejo con amoxicilina. ¿Este manejo antibiótico es correcto? ¿Qué opinas? En urgencias, eh, Entonces, empecemos por pasos. ¿Qué tipo de antibiótico, qué crees que tiene este paciente? diría que una celulitis. De acuerdo, como una infección de piel y tejidos blandos, ¿cierto? Sí. Y le dieron manejo con amoxicilina. ¿Recuerdas qué tipo de antibiótico es este? Spoiler, es una penicilina. Entonces, ¿qué opinas sobre ese manejo antibiótico que le dieron? Eh, Una pseudopista modo pregunta. ¿Cuál es el agente etiológico más común en las infecciones de piel y tejidos blandos? Si hablamos de estafilos específicamente. Staphylococcus aureus. De acuerdo, listo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo es el perfil de resistencia natural del estafilococo? O sea, silvestre, antes de que se inventaran las penicilinas. O sea, completamente de acuerdo que el, que el proceso mental que está haciendo en este momento nuestra, la persona que tenemos contra el paredón es, es, es difícil iniciarlo, ¿sí? O sea, cuando uno, o sea, no todos somos infectólogos. Me saco de ese grupo porque no soy infectólogo, lejos de serlo. Ojalá algún día, igual que todos los que estén interesados acá. Pero el ejercicio que yo creo y me parece muy bien, o sea, excelente la forma en la que lo plantearon, que es este manejo antibiótico es correcto. O sea, mientras que vas pensando en la respuesta, em, yo creo que hay una serie de preguntas que nos podemos hacer todos mientras que vamos acá deliberando. Si es o sea, ¿es el antibiótico correcto? Uno, para un germen sensible. Dos, de una ubicación, o sea, adecuada, a una dosis adecuada, o sea, una penetrancia adecuada sobre el tejido adecuado, del germen adecuado, con el antibiótico adecuado. Si respondemos a todas estas preguntas de forma afirmativa, si tenemos el antibiótico correcto, en el germen correcto, con la sensibilidad correcta, en la ubicación correcta, pues yo creo que ahí tocaría a nosotros continuar la última pregunta, que sería si estamos, o sea, o sea, si no, nunca aislamos el germen, o sea, si en este caso, por ejemplo, como en este caso no tenemos aislado el germen, estamos meramente sospechando y como muy bien lo dijo Valeria, pues es el germen más común y todo lo demás. Em, pero si no tenemos el germen aislado y tenemos todos esos caracteres, tanto epidemiológicos como farmacológicos bien organizados, pues toca pensar entonces, o no es el germen correcto,
o no es el antibiótico correcto, o no es el sitio correcto, o simplemente hay una complicación asociada. Acá tenemos, pues, en principio lo que muy bien describieron como una celulitis, o sea, faltaría ver cómo es la herida y todo eso, pero pues o sea, yo creo que el caso clínico lo explica perfectamente. Em, pero tiende a ser un error en el que incurre la mayoría de el personal médico que no está tratando satisfactoriamente una infección, y es que muchas veces solo por como el momentum, entre comillas, terapéutico, continuamos el manejo antibiótico con el que veníamos. ¿Sí? El paciente lleva, no sé, 3, 4, 5 días con el antibiótico, persiste haciendo fiebre, pues muchas veces ustedes se darán cuenta, es desafortunado, pero es que, de nuevo, y es entendible que la gente cometa ese tipo de errores, pero por solo seguir el momentum que se estableció, terminamos dejando el antibiótico por más días solo por el hecho de que, listo, ver si le funciona. Pero me parece que es un ejercicio muy correcto el que se está haciendo con esta primera pregunta. ¿Este manejo antibiótico es el correcto? Entonces, nada, perdón por la interrupción, continúen. Andrés, Tranquilo. Entonces, vale, respondiéndote, sería sensible a meticilina. ¿cómo, cómo llegamos como a esa conclusión? Pues tú estabas diciendo que los silvestres y Exacto. Eso era por allá en 1930, digamos. sí, Pero ya sabemos que hasta un 90% de los estafilococos aureus son resistentes a penicilina, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué opinarías de esa conducta a el año de hoy, 2025? no, el manejo no es el adecuado, ¿Por qué? porque la, la amoxicilina pues es una penicilina y si pensamos y sabemos que hay resistencia, pues no lo va a cubrir, no va a funcionar. Y por lo mismo, sabiendo o pues teniendo en cuenta, aunque no sabemos 100% si es aureus, pero sospechando como por cuadro etiológico, digamos, pues al final tener ese manejo solo no cubriría y las guías pues también estipulan que ese manejo por ahí tampoco sería el indicado. De acuerdo, súper. Muchas gracias, Mari. Alfonso, ¿estás por ahí? Alfonso Vargas. Sí, acá estoy. ¿Cómo vas? ¿Nos ayudas a leer lo que sigue del caso, por favor? Y dice, en urgencias consideran paciente cursa con celulitis ábsceda. ¿Qué manejo antibiótico iniciaría con cubrimiento A? Mm, ¿Qué opinas? pues, si mal no me acuerdo, creo que pues cuando o sea, si la celulitis es ábsceda, ya pensaríamos como en otro germen o en otra bacteria, que si no estoy mal, es ¿Cómo en cuál, la Alfonso? en Piógenes, sí, en Streptococcus si no estoy mal, que son como, Mm, ¿no? no, Como, o sea, me gusta su apreciación, pero usted tiene que saber compartimentalizar las infecciones de tejidos blandos en qué es más probable que sea aureus y qué es más probable que sea piógenes, ¿sí? aunque cuando son Cuando purulentas y no son purulentas. cualquiera de las dos tiene la posibilidad de ser purulentas, pero es más como por el estrato de los tejidos blandos que está comprometido, ¿sí? Ok. Acá nos están hablando de piel con signos de inflamación local, induración, colección, pero no nos están hablando de, haga de cuenta, un eritema bien delimitado, doloroso y brillante, como hablándonos clínicamente de una erisipela, en la cual probablemente Piógenes tendría más relevancia que Staphylo aureus. Y tampoco nos están hablando, por ejemplo, de dolor desmedido, tampoco nos están hablando de compromiso de la perfusión y tampoco nos están hablando de crepitación, que sería el contexto de una fascitis necrosante, que es probablemente el contexto en el que nos estaríamos imaginando un streptopiógenes. Además, pues es un chino que no tendría un factor de riesgo para ese tipo de infecciones. Entonces, jugando con probabilidad, de pronto sigue siendo Aureus el más probable. De Ok. acuerdo. Listo, súper. Entonces, ya dijimos con Mari, ese no nos gustó. ¿Qué antibiótico le pondrías?
Si quieres, ve pensando y Sebastián levantó la mano. Ah, no, pues quería como intentar responder, pero si quieren, no sé si pueda. Sí, dale. Y si quieres, ahorita, Alfonso, nos ayudas con otra, de una. Ok, pues, o sea, sí pienso que puede seguir siendo un Staphylo aureus. De hecho, pues, pensando que es como un absceso y demás, pues, digamos, lo dividía como en si es un MERSA o no es un MERSA. Y pues, debido como a la clínica y la consideración de celulitis abscesada, pues, más específicamente el absceso, pues, pienso que puede ser un MERSA. Si es un MERSA, pues, realmente diría que pues podríamos usar clindamicina, pues con cubrimiento pues hacia gente específico. No sé. Súper. Si quieres, muy bien, muchas gracias. Si quieres, pasemos a la siguiente. ¿Y por qué Clinda? ¿Qué te gustó de la Clinda? Pues básicamente lo que tengo entendido pues es que inhibe como la síntesis de proteínas, lo que mencionabas al principio, y pues actuando como sobre la subunidad del ribosoma, como la parte 50S. Entonces básicamente es lo que, como se dice, eh, pues su mecanismo de acción como independiente de anillo beta-lactámico. Entonces, si no me equivoco, pues esto pues no se ve afectado, pues digámoslo así, por beta-lactamasas como que destruyen, por ejemplo, la amoxicilina, que pues lo estábamos hablando ahorita, que es como creo que la diferencia entre por qué no usar amoxicilina y usar clindamicina. Listo, súper. Muy bien. Entonces voy a resumir un poco lo que acabas de mencionar y ya miramos lo de la Clinda. Entonces, era una pregunta cascarera porque específicamente teníamos que saber que las celulitis abscedadas, según nuestra guía, lo que dice la ASIM, perdón, es que las celulitis abscedadas son factor de riesgo y deberíamos cubrir de una vez MERSA. Entonces, en ese escenario, muy bien, deberíamos pensar en cubrirlo. Clinda es una muy buena opción por la buena penetrancia a tejidos blandos que tiene. Por ejemplo, en este paciente que está estable y demás, le podemos proteger el riñón comparándolo, por ejemplo, con una banco. Entonces, ese es como el pensamiento que tuvimos al plantear este caso. Eh, Alfonso, ahora sí, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tipo de antibiótico es la clinda y cuál es su principal mecanismo de resistencia? Y la Clinda, si no estoy mal, pues como dijo Sebas, es un inhibidor de subunidad de 50S. ¿Y qué tipo de resistencia? Eh, no, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero no, no me acuerdo. Creo que pues uno mira, ya después es el tema lo que tú estabas explicando, lo del D-test. Mira pues como otras cosas, como si es, lo compara, si no estoy mal, con la eritromicina. Y pues ahí mira si es sensible o resistente y pues si ya sospechamos pues que es un patrón como sí, como de SARM, vamos a, pues como a ver si es como comunitario o hospitalario, creo que es, y ahí utilizábamos como la mnemotecnia esta se me olvidó sí, de MLSB. Ujú. Listo, súper. Mm, Entonces, ese sería el paso en la lectura del antibiograma usualmente, ¿no? Como mirar MLSB y demás. Pero, entonces sí, muy bien. Clinda es específicamente una lincosamida y hace parte de precisamente ese grupo macrólidos, lincosaminas y estreptograminas B. Y específicamente lo que mencionábamos anteriormente, su mecanismo de resistencia es la mutación de la diana terapéutica por la metilación del ARN ribosomal. Y completamente de acuerdo con lo que dijo el colega. Me parece muy buena su aproximación, porque, o sea, entiendo que el tema de memorizar, porque pues, o sea, memorizar es una cuestión de un ejercicio que toca repetir y repetir y repetir. Pero me gustó la forma en la que usted lo planteó, de que dijo, no me acuerdo específicamente de cómo, no me acuerdo específicamente de la forma de cómo se lleva el mecanismo de resistencia, pero hay algo que yo rescato mucho de su aproximación
y es que dice, me acuerdo tangencialmente. Yo creo que el propósito de este, como no sé, como este empapamiento, por ponerlo de una forma coloquial, en este tema es que no necesariamente dominemos el tema todos. O sea, bestia, yo no lo domino, eh, pero pues si es un tema de mi interés. Aún así, siento que lo más rescatable que usted hizo fue saber que existe. Yo creo que la idea de saber que existe es el ejercicio más apropiado y el ejercicio más sano que uno puede hacer como médico, que es decir, puede que no me lo sepa de memoria, puede que yo no me sepa, mano, cuáles son las 10 capas de la retina, pero usted hizo un ejercicio muy importante y yo creo que es algo que toca valorar y es algo que toca aplaudir que vayamos haciendo poco a poco. Sí, que es decir, no lo domino, pero sé que había algo ahí y eso lo obliga a uno a devolverse o a reevaluar el conocimiento de uno mismo y hacer este ejercicio muy bien como lo hizo. En verdad, muy bien. Hasta el momento todos lo han hecho muy bien. Felicitaciones, continúen. Gracias, Doc. Felicitaciones a todos los que han participado. Si quieres, eso de una. Entonces, listo. Se drenó esta colección que tenía y se llevó al cultivo y obtuvimos este antibiograma. Mateo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo vas? ¿Nos podrías ayudar, por favor, a interpretar este antibiograma? ¿Qué pasó a Bueno, seguir? entonces, ok, tenemos em, ampicilina, que pues tenemos una mig mayor a 8, por lo tanto tenemos resistencia. Probablemente vamos a tener resistencia a penicilinas porque también tenemos penicilina resistente, aunque tenemos oxacilina sensible. Pero yo diría que con ampicilina y penicilina resistentes ya podríamos empezar a sospechar una resistencia a las penicilinas, sobre todo también porque pues, es Staphylococcus aureus. Y como pues ya vimos por epidemiología, el 90% tiene resistencia a las penicilinas. Por otro lado, vamos a tener eritromicina sensible, clindamicina sensible y el test de cefoxitin negativo. Tendríamos básicamente, o sea, según este antibiograma, tendríamos un MSSA. eh, y pues sí, básicamente la mejor opción que se podría utilizar, pues no sé si me estoy adelantando, podría ser pues una cefalosporina de segunda generación, si no estoy mal. Sí. Listo, muchas gracias, Mateo. Entonces, Doc, ¿quieres comentar ahí por qué primera? No sé si quieres hablar. Ya hablé del snap. No. Sí. Entonces, lo que, muy bien, el orden, entonces ya vimos que normalmente nos soltamos las penicilinas en realidad. Esto que ven acá a la derecha que dice Black C, nos habla de que tiene el gen BLAZ de manera constitutiva, como para entender esa parte. Entonces, si tú descartaste ya penicilina, nos fuimos a Oxa y vimos que ya era sensible. De hecho, ahí podíamos parar y solo mirar el test de cefoxitin, que vimos que era negativo. Entonces, en ese escenario era MSSA. Y como mencionamos anteriormente, pues tienes como opción terapéutica de una vez Oxa, que te está diciendo que es sensible, que es penicilina estafilocócica, o lo que habíamos mencionado previamente de los estudios que han comparado Oxa versus cefazolina. Entonces, cefazolina es una muy buena opción en este escenario. Listo. Ese era el primer caso. Los siguientes son solo antibiogramas. Sara Medina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Te quieres animar a intentar interpretar este? Sí, sí, Vale, de sí, una. un segundito. Entonces, es un, pues, Staphylococcus aureus. em, Tranquila que esto es como un electro. O sea, está completamente bien si te detienes un segundito a ver todas las cosas. Me parece que es Sí, un ejercicio muy adecuado que te detengas a ver las cosas paso por paso.
O sea, sabemos de dónde lo obtuvieron, sabemos que lo obtuvieron de la pierna izquierda. No sabemos, o sea, qué tan profunda es la infección, pero sabemos que es un estafilococo aureus y me gusta que lo hagas de una forma como escalonada. Me parece muy juicioso ese ejercicio. Gracias. Em, pues, o sea, leyendo ya, terminando de leer, que está un poquito largo. Entonces, tenemos pues un estafilococo aureus que es pues resistente a la oxacilina. Em, También el screen de cefoxitina es positivo, entonces por ahí podemos considerar que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Em, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, pues es sensible a la vancomicina, entonces no tenemos pues que sea resistente a la vancomicina. Y también, pues hablando del otro patrón, que es el MLCB, tenemos que es resistente a la eritromicina y también a la clindamicina. Pues entonces, pues por ahí tendríamos ese patrón de resistencia también. Eh, y, y no sé qué más decir, la verdad. Muy bien. Mm, muy bien esa lectura como organizada, lo que mencionábamos de los pasos, entonces súper. Y cuál es entonces su, bueno, dijiste Mersa, muy bien. Si quieres, sigamos. Bueno, listo, y ya es el último, no sé si alguno se quiere lanzar a interpretarlo. Perdón, vale. Pregunta. En la anterior tenía resistencia inducible em, a clindamicina. Teniendo eso en cuenta, eso fue determinado con el D-test, ¿cierto? Ah, sí, perdón, no Creo había leído. que, Sí, creo sí, que sí. no Dime. tenía. Creo que no tiene. Ah, y abajo No dice tiene. negativo. Y entonces, Exacto. ¿eso por qué será, Mateo? Em, bueno, porque pues en este caso no sería un MLSB. Mm, O sea, sí, entonces, sí es o un sea, MLCB desde el punto de vista fenotípico, pero ujú, como tú te lo estás imaginando asociado al GNRM por metilación ribosomal, no es. ok, ok, ok. Mm, pues en este caso, o sea, teniendo en cuenta que la resistencia inducible a clindamicina, pues por el D-test es negativo, se puede usar clindamicina. No, No se podría usar clindamicina. no, porque mira que la MIC de la clínica igual está muy alta. Ok, Fíjate que Valeria nos explicó al menos tres mecanismos de resistencia a ese grupo de antibióticos. Lo más ujú, probable es que eso sea una bomba de flujo, que eso es ok, una bomba de flujo de la familia OPT. Pero ok. acuérdense que eso también existe. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Soc. Nos quedan en realidad tres, entonces si quieren, a ver, Majo Canizales, ¿estás por ahí? Y Eduardo, creo que están juntos. Em, no sé, Sebastián, ¿quieres intentar interpretar este antibiograma, por favor? Ush, ok. Bueno, el germen aislado, pues, ahí lo dice, pues, es el Staphylo aureus, ¿no? De Y acuerdo que pues es el es estafilo verdad. aureus. Pero antes de continuar, antes de que nos casemos con el antibiograma, mm, miremos de dónde se obtuvo la muestra primero. Siento Ah, que eso y es... se tuvo de Ujú. orina. Entonces, pues, no sé, pensando tal vez en una cistitis o una pielonefritis, no sé cómo entra, pero pues igual, pueden haber como otras etiologías. Sebastián, Eh, ¿y el estafilococo aureus es un uropatógeno? eh, pues no, en principio, ¿Y a las bacteriurias asintomáticas se les hace algo? no, si es asintomática, no. Mm, ¿y porque hay un estafilo en un urocultivo? Mm, tal vez por el tipo
o sea, de pronto por el tipo de infección en la cual se obtuvo, asociada a catéter o algo así, o con, no sé, la verdad. De acuerdo que es un Alfonso nos ejercicio está, complicado. De acuerdo que es un Alfonso ejercicio nos está complicado. diciendo que, ok, Que Alfonso nos está diciendo que puede ser una contaminación. ¿Qué opina Mateo, que tiene la mano levantada? Bueno, pues tengo entendido que el estafilococo aureus no es un uropatógeno, el gran positivo más común en, en orina es el Saprophyticus y es el único que pues entra, pues no es el único, pero pues digamos que es el único que entra a través de la uretra y pues como ascendente, ¿cierto? El estafilococo aureus llega y puede producir una infección de piel y tejidos, de una infección de vías urinarias por una bacteriemia, por diseminación. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues el estafilococo aureus está en orina, pero probablemente también está en sangre. Excelente, amigo. Sí, señor. Mensaje para el auditorio. Encontrar un estafilo aureus en orina suele ser un surrogado de bacteriemia. Recordar que las infecciones de vías urinarias por diseminación hematógena existen, tanto en contextos de endocarditis como en contextos de bacteriemia primaria. La única corrección al comentario de Mateo es que probablemente el principal gran positivo uropatógeno sería en la familia de los enterococos antes que los estafilos saprofíticos, pero después de ello vendría el estafilos saprofíticos. TikTok, gracias. Muchas gracias. Sí, esa es la parte interesante antes de empezar a leer el antibiograma de este, por eso lo trajimos. A ver si Sebas quiere seguir en la interpretación. Sí, sí, y gracias por la explicación, la verdad, no se me ocurrió en ningún momento ese análisis. Bueno, bueno, quiero empezar por lo último, por la última parte, pues que es beta-lactamasa positivo. Entonces, pues eso pues nos indicaría que pues realmente tiene resistencia a penicilinas. Uno, pues eso, y pues dos, pues ya viendo cómo los demás antibióticos con su interpretación de resistencia y demás, pues básicamente vemos, por ejemplo, que el screening de cefoxitina pues es negativo y pues hay una sensibilidad a oxacilina. Entonces creo que eso pues significa que pues realmente no, o lo interpreto como que no es un MERSA. Pero adicionalmente, como produce pues esa beta-lactamasa que mencionamos, pues realmente entonces nos indicaría justamente el no tratar de con penicilinas y pues demás, digámoslo así, asociados. Y pues sí, es que ahí entró en conflicto porque pues pensaba más en infección urinaria, pero pues teniendo en cuenta que pueden ser como una manifestación de tal vez algo sistémico, eh, no sé si pues podría funcionar la ciprofloxacina o la levofloxacina, pero pues lo mismo pensando en una infección urinaria. Mm, y pues pensando como en una bacteriemia, quizás la sensibilidad pues, por mecanismo de acción y demás, la oxacilina podría ser, teniendo en cuenta pues la sensibilidad que se ve ahí. Listo, Me entonces, ¿qué gusta pasa? más el beta-lactámico. Sí, fluoroquinolonas en estos escenarios probablemente no. Ujú. Ok, De listo. acuerdo. ¿Qué patrón de resistencia le pones entonces? ¿Cuál es el nombre de su resistencia? Eh, uf, eh, la, Entonces, la verdad el, me bloqueé. el test de cefoxitin, ¿cómo nos salió? Negativo. Listo, entonces recuerda que el test de cefoxitin negativo nos dice que no es. ¿Cómo? Test de cefoxitin negativo nos indica que no es MERSA. Sí, Listo, entonces antes de MERSA, ¿qué tenemos? ¿Cómo está la OXA? Que era lo que habíamos visto antes, estaba sensible, ¿no? es sensible, sí. Entonces, ¿qué nombre le pondrías? Recuerda que tenemos MSSA, tenemos Borsa, tenemos MERSA, tenemos Visa. Teniendo en cuenta eso, uf, Entonces, esos son MSSA. ¿Listo? sí, sí, sí. Ok, ok. Súper. ¿Listo? Listo. Gracias. Mateo. está perfectamente bien que se bloqueen. O sea, no Mm, los culpo. Entiendo que es un tema complejo, pero
Lo primero lo que los invito en estas, pues, en estas charlas, la de hoy, la de mañana, cuando lleguemos a gram negativos, que gram negativos pues es todo un terreno aparte. eh, Siéntanse en la libertad de decir lo que ustedes piensen. O sea, de nuevo, esto es un espacio netamente académico, no se sientan condicionados a que si responden mal, algo malo les va a pasar. O sea, está bien que uno se bloquee. ¿Cuántos de ustedes no me vieron bloquearme en entregas de turno? Pero tranquilo, está bien dudar y está bien como titubear en esas cosas, pero de nuevo, siéntanse la libertad de decir las cosas que ustedes piensan, o sea, a fin de cuentas esto es para que todos nos corrijamos. Gracias, Doc. De acuerdo. Si quieres, Manus, sigamos con los últimos dos ahora, ¿sí? Eh, Yo tenía una pregunta. sí, perdón, Mateo. Dale. Bueno, esto es un MSSA, ¿cierto? Pero yo sí tendría una pregunta en cuanto al tema de la penetrancia. Pues ya sabemos que pues, es probablemente una bacteriemia. ¿Cuál sería el mejor, pues, el mejor antibiótico para utilizar en sangre? O sea, seguiríamos utilizando, por ejemplo, cefazo, pues, o cefalosporinos de primera generación, o hay alguno que se recomienda más justamente porque es una bacteriemia. Pues en los estudios que revisamos, de hecho, en los que pusimos en la presentación, son estudios que se hicieron en pacientes con bacteriemias por estafilos con patrón de resistencia MSSA. Y lo que les mencionábamos, tanto Oxa como Cefaso les va muy bien con un perfil mayor de seguridad de la cefasolina. Entonces ambos llegarían muy bien a sangre en realidad. Listo, gracias, vale. De una. Mari, ¿estás por ahí? Mari Baraque. Sí, De una. Escoge el que quieras interpretar. ok, espérame y miro. Voy a intentar con el de la derecha. De una. Ok, entonces, pues primero nos dice que es un hemocultivo y tenemos un Staphylococcus epidermidis. De una. Si quieres, paremos ahí. Cuando decimos epidermidis, ¿en qué cosas pensarías? ¿Qué se te ocurre? Sería, es que no sé, o sea, no sé si pueda ser asociado como a que, digamos, el paciente tenga un catéter y por el catéter se le metió. ¿Sí? Muy de acuerdo, porque ellos forman biofilms. De Sí, una. Entonces, de una, dale con la interpretación. ok. Ujú. Dice, pues primero que es resistente a penicilinas. Entonces, pues ahí ya, con eso, pues todos los de ese grupo se tacharían. Que creo que no hay ninguno otro ahí. No. Luego, espérate que se me cambió al otro, se me movió la imagen. Y ahora sí. Aquí no hay problema. Si quieres, hagámoslo juntas. Entonces, ya vimos abajo que penicilina es resistente y ya sabemos que en la mayoría de los casos hay gente que incluso se lo salta porque es muy raro que en este momento de la historia eso no esté. Después buscamos Oxa. Sí, dice sensible. Sí. Listo, súper. Después de, ya tienes un Oxa sensible, ¿qué mirarías para ponerle apellido a esa Oxa? Eh, no estoy segura si es eritro o es clinda. Entonces ahí, antes de irte allá, recuerda que tenemos que mirar el test de cefoxitin. Ok, sí. ¿Listo? Que entonces acá es negativo. Es decir, que no produce PP2A, no tiene ese Sí, gen. Entonces nos quedamos antecitos. Tenemos OXA, que es sensible. Ese patrón de resistencia, ¿te acuerdas cómo se llama? no. Entonces ese es MSSA. ¿Listo? Ok, Metil sí. sensible.
Listo, perfecto. ¿Y alguno se quiere lanzar al último? No sé si iPhone de Juliana, Juli, o Mateo. Si quieres, Mateo, dale, nos ayudas con esa interpretación, por favor. Bueno, el del epidermis, el El de la segundo, izquierda, el de la izquierda. el que está como, el que es como una foto de computador, ¿sí? Como, sí. El de la izquierda, el que dice Staphylococcus hemolíticos. Ah, el que hiciste fue ok. Bueno, entonces, estafilococos hemolíticos, tenemos, lo primero que es el test de cefoxitin, ¿cierto? Que está resistente. Ahora, Entonces, antes de mirar el test de cefoxitin, ¿qué miramos? pues las penicilinas. Listo. Si quieres, empieza con penicilinas, entonces. Listo, entonces tenemos oxa resistente, que es una de las penicilinas. Y Listo. Entonces, es que ahí no hay puedes mirar más penicilinas, ¿cierto? esas, No. esas penicilina antiestafilocócica. Entonces, súper. Ya asumimos que hay resistencia a penicilinas y nos vamos a Sí, antiestafilocócicas, ¿no? Entonces, nos salió sí, que está resistente. Ahora sí, sí. mira el test de cefoxitin. Tenemos el de cefoxitin, que pues es, ¿dónde está? Ah, pues tenemos eh, decisión de cefoxitin positiva. Entonces, eso sería eh, o sea, si tiene detección de cefoxitin positiva, pues sería, espérate, o sea, positiva es que es resistente o que es sensible. Pues, Resistente, tranqui. ¿es Entonces, resistente? Ok, listo, listo, listo. Entonces, pues tendríamos, o sea, empezaríamos con un MERSA, pero pues ahora tengo que ir a ver el resto. de Teniendo acuerdo. en cuenta que tenemos eritromicina y clinda, tenemos eritromicina resistente y clinda sensible, pasaríamos a hacer el D-test. Entonces tenemos un MLSB para poder hacer el D-test. Entonces, pues ahí ya sería, dependeríamos como tal del D-test, no sé si está acá. Ah, pues sería el de resistencia inducible a clindamicina, que sería, o sea, D-test negativo. Entonces, bueno, pues igual es un MLSB, entonces, o sea, los mejores antibióticos para este caso podrían ser Banco, Dapto y Lineso. Creo que Lineso está sensible también. Sí, entonces, pues sería eso, creo. Listo. Ahí el test decía que es negativo, o sea, no se induce. Todavía incluso podemos considerar clinda. Ok, pero el doctor Sierra ahorita había dicho que no tanto. Depende del foco, ¿no? Ah, ok. O sea, recordar que, pues, normalmente los coagulasa negativos no son agentes etiológicos de infección de tejidos blandos porque carecen de los factores de virulencia para dar infección de tejidos blandos, Ok, ¿sí? ok. Entonces, normalmente uno los encuentra asociados a infecciones de dispositivos mediados por su principal factor de virulencia y de evasión del sistema inmune, que es el biofilm. Mm, Entonces, normalmente uno los va a encontrar en focos hematógenos, ¿sí? sí. La clinta no me gusta en ese escenario, casi en ninguna circunstancia. Probablemente este paciente sea para manejar con glucopéptido en el escenario en el que esto fuese una infección clínicamente relevante, porque hay una probabilidad altísima de que se trate de una contaminación. Eh, Pero y con en su banco. contraposición, la aptomicina tendría que ser probablemente el agente de segunda elección en esta instancia si la vancomicina está contraindicada por alguna razón, si es que ese es pues la probabilidad de infección que tenemos ahorita. Pero este tipo de coagulasa negativos hay que cogerlas con mucho cuidado porque después uno termina dándoles tratamiento a pacientes que no necesitaban ser tratados en primera instancia. Y como, de nuevo, el único factor de virulencia que tienen es realmente este biofilm, pues hay que aprender a interpretar el orden de positividad de los hemocultivos para, pues, evitar estar sobreutilizando glucopéptidos en este grupo de pacientes. Tal vez a excepción de una especie de coagulasa negativo. No sé si alguien sabe qué especies de coagulasa negativo sí deberían considerarse como un patógeno primario en sangre, así como Baugus. Coagulación negativo en... Espera, ¿puedes repetir la pregunta? Doc. Entonces, la enorme mayoría de los coagulasa negativos
suele representar contaminación a nivel de los cultivos, ¿sí? La Ujú. enorme mayoría. Hay un coagulasa negativo que hay que recordar porque es un patógeno primario en sangre. Es una especie de coagulasa negativo. Es un surrogado de encontrar aureos en sangre. ¿Cuál es? Él está, eh, sí, ¿Cuál Lugdunensis, vale? es que no lo sé pronunciar, Lugdunensis. El Lugdunensis, así es. El Staphylococcus, ese es el aureus de los perros. Él podría tomarse como un agente patógeno, así tuviésemos solo un cultivo positivo. Si bien él va a compartir en general los mismos nichos que los coagulasa negativos, él sí es un patógeno primario, ¿sí? Estos otros, no tanto, no tanto. Doc, yo tengo otra pregunta. Si Mm, nosotros llegásemos a presentar un MLC con D-test negativo, con D-test positivo y banco resistente, ¿hay qué? mm. O sea, Pues ¿utilizaríamos igual banco a dosis no, altas o cómo pongámosle, sería? pongámosle lógica. Si la banco Ujú, está sí, resistente por una de dos formas, ¿sí? Forma número ujú, uno, la pared se hiperprodujo y va a formar una especie de señuelos o dicois en la membrana, en la pared externa. Y eso va a hacer que la vancomicina tenga una MIC media de 8 que no podemos inhibir. Así llamemos ese mecanismo vancomicino intermedio, no lo podemos inhibir, ¿sí? O la otra posibilidad es que haya cambios en el entrecruzamiento de las uniones de D-alanil de alanina y se hayan vuelto de alanil de lactato en más del 50% de la pared, que es el mecanismo de resistencia de Vanna importado de los enterococos faecio, ¿sí? Ese da resistencia de alto nivel con mix mayores a 16, es decir, no podemos utilizar un mecanismo que trate de inhibir esa circunstancia. Entonces, en ese orden de ideas, habría que mirar cómo está la cefalosporina de quinta generación, uno. Dos, cómo están los lipopéptidos. Y tres, dependiendo del foco, cómo están las oxazolidinonas. Entonces, esas serían las opciones plausibles. Hay que ok. recordar también que Staphylo aureus exhibe con cierta frecuencia una cosa que se llama el efecto CISO o el efecto balancín, ¿sí? Y es que por volverse muy resistente a ciertos antibióticos, especialmente a glucopéptidos, puede perder transitoriamente la resistencia a los betalactámicos. Porque al final del día, que es una intervención que me gusta mucho escucharle decir a Enrique en mis clases, el cromosoma de las bacterias es un computador. Entonces ellos tienen que escoger en qué se gastan el espacio del computador. Y que tú lo dices más bonito, explícalo tú. Justo iba a hacer esa intervención. Creo que es como mi carta de llamado. Em, pues imagínense que ustedes los atracan eh, y quedan con una flecha. No por hacerlo sonar despectivo, pero quedan con un Android de esos que a duras penas tiene suficiente espacio para una cámara, suficiente espacio para de pronto WhatsApp, pero no pueden guardar las imágenes. Y no sé, si son octogenarios como yo, de pronto Facebook o Instagram. El caso es que el genoma del Staphylococcus comprende 2.8 millones pues 2.8, sí, sí, MB, sí, millones de pares de bases. Y si lo comparamos con el cromosoma, y solamente el cromosoma constitutivo con el que vienen todas las bacterias por defecto, con el de una Pseudomonas aeruginosa que tiene 4.3, pues es, es lógico pensar en ese sistema de cómo carajos vamos a utilizar el espacio que tenemos en este celular para hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces ustedes tienen que elegir entre la cámara y tomarle fotos a su pareja o tener WhatsApp y poder comunicarse con los del servicio. Y lo mismo viene pasando con el Staphylococcus y con los gram positivos en general. Ellos gastan una gran parte de su cromosoma en su proceso enzimático, otra gran parte de su cromosoma en su proceso enzimático, me refiero meramente a la parte metabólica intrínseca de la bacteria, y otra parte formando la pared, otra parte formando mm, diferentes estructuras a nivel de la pared. Si nosotros tenemos un genoma tan reducido, como también lo tiene, por ejemplo, la clamidia o otros gérmenes intracelulares, que pues, sí, yo entiendo perfectamente la clamidia no pertenece a este grupo de gram positivos, ustedes podrían pensar
ve, yo cómo puedo usar el espacio que tengo para sobrevivir. Eh, entonces no nos podemos permitir gastar tanto genoma en enzimas, tanto genoma en otras proteínas, bombas de flujo, proteínas de ese mosaico fluido que tienen las pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Entonces es eso, o sea, tenemos que, con lo que tenemos, hacer lo mejor que podemos, imaginándonos que nosotros somos ese estafilococo aureus. Entonces, de ahí viene mi ejemplo, de ahí viene mi ejemplo de que toca ver en qué carajos vamos a utilizar esos 2.8 millones de pares de bases para poder producir una bacteria que pueda sobrevivir al medio, a sobrevivir a agentes exógenos deleterios contra la vida de uno como bacteria, y tres, eh, cómo podemos reproducirnos. Entonces, de ahí que viene como mi analogía. O sea, básicamente, si el Staphylococcus aureus va a ser resistente a vancomicina, no tendría el espacio suficiente para ser resistente a cualquier otra cosa que vimos antes. O sea, no necesariamente, eso no es una camisa de fuerza, amigo. Lo que pasa es Mm. que si usted se vuelve muy resistente a las cosas, empieza a perder espacio en el cromosoma para sus procesos metabólicos básicos y empieza a perder espacio en el cromosoma para sus factores de virulencia. Y usted necesita eso también para cumplir el ciclo de vida del microorganismo. El aureus es un parásito muy hábil, ¿sí? El aureus es un parásito que cuando está en los tejidos blandos produce muchísimos factores de virulencia y es capaz de que cuando llegue a la sangre los pueda apagar a través de otro operón que se llama el operón AGR. Si el man no tiene, por un lado, los mecanismos de sus toxinas exfoliativas, si por un lado no tiene sus colagenasas, sus metaloproteinasas de matriz y por el otro lado no tiene la maquinaria que forma la coagulasa, entonces el man igual no puede ser infectante, ¿sí? Entonces puede perder transitoriamente actividad de resistencia a ciertos antibióticos, sí, ese es el efecto Balancín. Es un efecto que es transitorio normalmente, ¿sí? Y esos microorganismos tienden a ser menos virulentos que el resto de la población de los microorganismos, pero eso, digamos, también puede ser parte de una selección de una clona resistente, porque el problema con estafilo es que es un microorganismo tan particular que aparte de tener estas resistencias, que son las resistencias adquiridas, tiene también unas vainas que se llaman las resistencias adaptativas, que dependen en realidad de, hagan de cuenta, la cantidad de antibiótico que es plausible que llegue al estafilo, especialmente en modelos de infecciones invasivas. Aureus, así como los coagulasa negativos, produce biofilm y debajo del biofilm se van a reproducir diferentes clonas del microorganismo. Esas diferentes clonas van a tener diferentes actividades biológicas en el tiempo. Y como bien sabemos, tanto los glucopéptidos como los beta-lactámicos dependen de que la bacteria esté metabólicamente activa para poder inhibir al microorganismo. Si no se está dividiendo, no lo puede inhibir. En consecuencia, o va a ser bacteriostático o va a ser tolerante al antibiótico. Tolerante no es resistente, pero tiene la misma implicación y es uno de los fenómenos que explica la persistencia en sangre del estafilo. ¿Sí? Es un tema, digamos, de pronto para una charla adicional, pero ese es como el contexto general. Bueno, complejo, pero ahí sí se entendió, se entendió, se entendió. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. No sé si tienen comentarios, dudas, preguntas. Pues en relación a lo que acaba de explicarnos el doctor, pues tengo una pregunta. Digamos, esa transitoriedad en la que puede llegar a ser tolerante el estafilo a los antibióticos, digamos, de qué depende de que esa tolerancia, digamos, acabe. Y si esa tolerancia, pues puede, digamos, cambiar de un antibiótico a otro antibiótico o cómo funciona, digamos, esa parte. No le entiendo, Sebastián. ¿Cómo así? O sea, el doctor pues nos habla de que hay como una, o sea, como un mecanismo por el cual pues el estafilo, pues digámoslo así, de alguna manera, no puede llegar a ser como resistente a todo, porque pierde como ¿Es mi capacidades en el conexión cromosoma. o es la de Sebastián la que está mala? Porque los dejé de escuchar. Es la tuya, Doc. Ahorita también te hablamos de Mm, una. espere tantico. Deme un segundo. Dale.
Pues mientras tanto, mientras que van hablando de eso, o sea, mientras que se mejora la conexión, yo sí quiero hacer un comentario, y es un comentario satisfactorio. Yo también estoy en las charlas de el IMIC de La Sabana, y creo que, no por comparar, pero sí veo que la participación es bastante más activa acá. Me gusta que los expositores como tal pongan al público a trabajar la mente, porque pues esta modalidad virtual se presta para que uno deje de parar bolas. Me gusta que la gente voluntariamente, si bien no fuimos un grupo de 150 personas, yo creo que oscilando entre 12 a 18 en un punto 20 implica que hay algún grado de interés, y me satisface mucho ver, por más de que no sea el dominio de todos, porque no lo va a hacer. Es muy bonito ver que participen y que pues la den. O sea, no nadie los obliga a estar correctos 100% de las veces. Y mi otro comentario es felicitar pues, a los expositores. Me parece que es una charla muy, muy bien estudiada, absurdamente bien estudiada, a un nivel que, pues, o sea, bestia, me ha superado en múltiples aspectos. O sea, he aprendido mucho hoy, he aprendido mucho de ustedes, y siento que es una charla muy bonita, excelente presentación, y ojalá puedan seguir haciéndose este tipo de presentaciones con esta calidad de investigación, tanto científica como fisiológica como microbiológica que hicieron. Verdaderamente felicitaciones. Eh, Nada, me quito el sombrero metafísico. Muchas gracias, doctor. En verdad es un honor y si bien es un campo que todavía estamos estudiando y pues todos estamos aprendiendo, pues le metimos full la ficha con Manu. Ya verán mañana, Manu también pues estudió un montón para esto, entonces muchas gracias. Venga a ver si ya mejoró mi conexión, Sebastián. ¿Cómo es que es la cosa? Pues Doc, la verdad me perdí un poco porque también estaba pensando cómo explicarlo mejor. Pero bueno, o sea, el doctor mencionaba que, pues, digamos que de alguna manera el Staphylococcus no puede tener, digamos, tantos mecanismos de resistencia porque pierde otras propiedades. Y que dentro de esas propiedades que perdía, pues hace que por momentos sea más tolerante a otros antibióticos, si mal no entendí. ¿Es correcto, doctor? Eso es correcto. Si me estás preguntando por la temporalidad del efecto CISO, eso no está bien descrito. Eso quería preguntar, como que de qué depende de la temporalidad de ese efecto acabe o cuánto dure. Eso era. Depende, o sea, la aparición del efecto CISO depende de las clonas que puedan ir sobreviviendo expuestas a cierto agente agresor, que normalmente es un antibiótico, porque hay fenómenos de heteroresistencia en las poblaciones de Staphylo aureus. ¿Cuánto dura el efecto CISO? No sabemos. Los datos relacionados con efecto CISO son viejos y son previos a la época de la terapia de rescate, que fue un tema que Valeria introdujo cuando estaba hablando de uso concomitante de daptomicina y cefalosporinas. Eh, pero pues digamos que no lo sabemos muy bien, ¿sí? Es una cosa de la que uno se puede aprovechar en el momento en el que aparece, especialmente en contextos de bacteriemia con criterio de complicación, o de lo que los infectólogos, pues digamos, viejos lo hacían. Hoy en día el abordaje es un poquito más estandarizado, pero es que hay que entender una cosa. Staphylo aureus, bacteriemia por Staphylo aureus, eh, es una, es una patología que tiene una tasa de mortalidad que se acerca como al 20%, pero no tiene guías de manejo estructurales unificadas. Y como no tiene guías de manejo estructurales unificadas, básicamente los lineamientos se cerclan en lo que más o menos nos ha funcionado en los grupos diferentes de experticia, que casi siempre son o grupos relacionados con cirugía cardiovascular o grupos relacionados con cirugía ortopédica. ¿Sí? Muchas veces porque ese es el nicho ecológico del estafilo. ¿Mm? Entonces, pues, no hay una respuesta muy plausible, no hay una respuesta muy puntual. Los datos en general son viejos, probablemente se tornen más irrelevantes con el tiempo, pero es importante saber que existen porque en algún momento uno podría tomar, pues, digamos, oportunidad de hecho. Sí, Listo, doctor, no sé gracias. si, no sé si recuerden,
El doctor Sierra en un punto mencionó de la heterogeneidad de las clonas de las, de las colonias. Sí, o sea, tenemos que dentro de una misma vegetación, dentro de un mismo depósito estafilocóxico, tenemos bacterias que pueden tener mecanismos de resistencia diferentes, mecanismos metabólicos diferentes, eh, y de ahí que uno de los puntos clave que yo creo que toca mencionar acá es que en una bacteriemia por audios, independientemente de su patrón de sensibilidad, es importante establecer la urgencia y lo importante de la erradicación de la bacteria, ¿sí? Y pues dentro de esa misma heterogeneidad podemos tener diferentes efectos así in vitro y diferentes efectos así teóricos, como lo viene siendo el efecto Eagle. El efecto Eagle viene siendo el mismo inóculo, que hay un punto en que las bacterias en esos inóculos tan absurdos de 10 a la 7 empezamos a incurrir en lo que es el efecto Eagle, que no importa cuánta penicilina le clavemos a ese paciente, o pues cuántos betalactámicos le clavemos a ese paciente, vamos a saturar la PVP sin generar un mayor efecto antibiótico. Entonces, a lo que va este comentario, más allá de solo decir como, pues, como lo dijo el doctor Sierra, pues todo es muy teórico, no hay estudios que lo avalen ese tipo de patrones, ese tipo de expresiones. Creo que sí es importante hablar de la urgencia del tratamiento y que no podemos ser conservados con el tratamiento en bacteriemias. Hay muchos estudios, de nuevo, muchos hechos en ortopedia, en cirugía cardiovascular, por ejemplo, estafilococcus aureus sensible, de terapias erradicadoras rápidas, ¿sí? Cuando combinamos betalactámicos, nómbrese, hay estudios que se han hecho de combinación de oxacilina más meropenem o cefazolina más meropenem, que a sus contrapartes de monoterapia sí muestran una erradicación y una depuración mucho más rápida del coco gram positivo cuando hacemos el hemocultivo de control a las 72 horas en caso de evidenciarse pertinencia del mismo. Entonces, pues, o sea, yo creo que su duda es muy válida, y siento que es una cosa que definitivamente valdría la pena estudiar, cómo las diferentes clonas y la heterogeneidad de las colonias se expresa en el paciente y cómo eso es clínicamente relevante. Sí, porque pues a fin de cuentas puede que la población dominante de la bacteriemia no sea necesariamente la que esté incurriendo en efectos eh, tan complejos como lo viene siendo el balancín o el efecto Eagle o diferentes patrones de resistencia que tenga la bacteria. Eh, a fin de cuentas, yo creo que pragmáticamente, siendo lo más sencillo posible, es decir, échele todo lo que pueda dentro de un margen bastante estrecho eh, para intentar erradicar esa bacteria a como dé lugar, naturalmente sopesando los riesgos y beneficios del tratamiento. Obviamente no nos vamos a exceder ni en las dosis ni en la combinación antibiótica, pero la idea es intentar depurar esa bacteria. Pero siento que es una duda muy válida. Pues nada, gracias. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Yo, yo Gracias. quisiera hacer, yo quisiera hacer otra pregunta. Mm, es una pregunta un poco, no sé, mm, sí, loca, pues no sé si sea la pregunta más inteligente, pero em, qué se sabe sobre, o sea, en qué situaciones, o existen más bien las situaciones en las cuales podamos utilizar, o tengamos, más bien, tengamos que utilizar, pues, estos nuevos antibióticos, como lo pueden ser ceftazidime-avibactam, imipenem-barbobactam o cefiderocol, mm, en un estafilococo aureus o en un gram positivo, Pues, o no Matito, exactamente, No no. tienen, Matito, no tienen toca. rol acá, Mateo. Ujú, Esos exacto. antibióticos no tienen rol porque, de nuevo, el problema acá no es enzimático. El problema acá es modificación del sitio de acción del betalactámico. Y el problema es que a pesar de que sepamos cómo matarlo, no logramos erradicarlo de la sangre porque el bicho es exageradamente escurridizo y se queda pegado de todo. Y se queda pegado de todo porque precisamente tiene este cuento de la resistencia adaptativa que pues no lo podemos inhibir a través de antibiótico terapia.
La pregunta interesante acá es si de pronto de alguna forma quitarle los mecanismos de virulencia al microorganismo, por ejemplo, anticoagulando al paciente, tendría algún rol. Y de hecho hay unos estudios que muestran cierto efecto retrospectivo, por ejemplo, de los inhibidores de P2Y12, y también hay un estudio por ahí volando con dabigatran. De pronto algún día veamos un poquito más de intervenciones no antibióticas en este tipo de complicaciones, porque desesperadamente las necesitamos. Eh, pero para ese tipo de meropenem, borbactam, avibactam, nacubactam, sideborvactam, eso es una temática cerniente al gram negativo, porque esos son, pues digamos, inhibidores enzimáticos de serincarbapenemasas o de metalo betalactamasas, y pues es harina de otro costal. Sí, sí, listo. Perfecto. Es por eso preguntaba si había alguna indicación en gram positivos para usarla, pero listo, me queda claro, me queda claro. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí nosotras por tiempo no mencionamos mucho lo del efecto Balancín, pero básicamente como para recordarlo un poquito, que quede más ilustrado, básicamente la idea del efecto Balancín es precisamente que con otro mecanismo se logre que, por ejemplo, en este caso la vancomicina tenga una mejor efectividad con la bacteria. Entonces, por ejemplo, le ponemos un beta-lactámico, entonces no tiene un peptidoglicano tan grueso y además la banco. Entonces, como que ambas nos funcionarían. Hay un estudio al respecto, se los voy a compartir por el grupo por si lo quieren revisar para que no se alargue mucho más el tiempo, pero entonces muchas gracias a todos.